Así que capaz que sea el último programa del año o el primero del año 2013. Bueno, ha sido una temporada entretenida del 2012, buenísimo, pasando hacia el 2013. Vamos a tener que hacer un recuento de todos los programas en algún minuto, ¿eh? Un popurrí así con la imagen de todos los invitados. Muchos hombres, sí, pocas mujeres. Pocas se aceptan sugerencias para la próxima temporada de invitadas mujeres. Estoy viendo varias posibles invitadas por acá, así que sí. Bueno, pues saludemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos acá con Efren. Fernando una vez más nos dejó abandonado acá. Es una suerte de... ¿qué es lo que es? Así como... No, pero él fue el entusiasta. Un espíritu, eso. Pero él fue entusiasta y dio impulso. Muy... Y ahora empieza poco a poco a la radio. Bueno, lo saludamos, está en Algarrobo Fernando, así que le damos un saludo grande. Y estamos una vez más aquí desde Umbral. Que está ubicado, ¿dónde tú te sabes la dirección? En Antonia López Bello 0413, Barrio Bellavista. Comuna de Providencia, ahora Providencia Libre, Democrática. Pepe Rasuri, que la tuvimos acá. Finalmente logramos sacar a la B desde este programa, porque tuvimos a la Pepa acá y tuvimos al Daniel. Y la comuna al lado, Recoleta. Recoleta también lo tuvimos al Daniel, y acá así que David por acá, así que tuvimos invitados re entretenidos. Muy importante, ha sido tiempo de toma. Sí, sacamos a la B, sacamos a... elegimos a Jadwe. Todo bien. Estuvimos con varios posibles candidatos. No sabemos. Me encantó, fue la semana pasada o antepasada la entrevista a Gabriel Salazar. Gabriel Salazar estuvo muy buena, la pueden ver. Sí. Está en, ¿dónde está? En www.livestream.com/ ¿cuál es, directora? Tiempo de Tomas. Tiempo de Tomas. Y también está en YouTube. Y también en YouTube lo pueden ver en... Bueno, ponen ahí Gabriel Salazar. Tomás Gil, Gabriel Salazar, y aparece inmediatamente. Está re buena la entrevista, muy interesante, sobre todo el tema de la Asamblea Constituyente. Desarrolla mucho el tema de la Asamblea Constituyente, va a la profundidad. No, me gustó mucho, realmente. Tema que se está poniendo cada vez más activo. Entiendo que hay una actividad, una reunión sobre el tema de la Asamblea Constituyente en los próximos días. Así es, hay harto movimiento. Y hoy día vamos a tener un entrevistado también muy entretenido. Muy entretenido, muy importante en este... Andrés, cuyo apellido tú lo pronuncias mejor que yo. Philbaum, pero él nos tendrá que decir después si está bien pronunciado o no está bien o no. Porque ya anda por acá, si está por acá cerquita. Está en sala de maquillaje, arreglándose, poniéndose la corbata. Sacándosela. Oye, bueno, pero hay ponen corbata para ir este programa. No, los invitados digo yo. Ya. Bueno, pero hay mucho tema. Yo quería preguntarte a ti, porque tú eres nuestro experto en política internacional, por lo menos por esta semana. Cuando no está Fernando. No, a mí me parece que es importante tocar el tema de lo que está pasando en Venezuela, la situación del presidente Hugo Chávez. Sabemos que está en Cuba, que ha sido operado de un cáncer, es la cuarta operación, la verdad. Hay muchas noticias, rumores, y sobre todo tenemos el día jueves, que es el jueves, sí, que es 10 de enero, es la fecha que está estipulada para que asuma un nuevo periodo. ¿Cómo se ve esa situación? La verdad es que hay dos puntos de vista. Un punto de vista de alguna manera filtrado o intencionado con todo lo que es los medios de comunicación chilenos, llámese los Pasquines del Mercurio, La Tercera, donde bombean mucho el tema y tratan de hablar de un desgobierno, de prácticamente una anarquía, de que hay una división en el chavismo. Pero cuando uno va hacia fuentes más confiables, de Venezuela o de otros medios de comunicación, se da cuenta que en realidad hay un problema complejo en términos de que efectivamente hay un presidente electo como es Chávez, que está muy complicado de salud, reconocido por las autoridades actuales de Venezuela, y que debiese asumir el 10 de enero. Ahora, hubo un pronunciamiento de un órgano que sería como el Tribunal Calificador de Elecciones, que dice que no es necesariamente que él esté presente para que pueda asumir. Aparece... ¿Asume de todas maneras al no estar presente o se posterga? Ahí hay dos opciones. Uno es que asuma y entre de manera interina Nicolás Maduro. O que asuma el presidente de la Asamblea, la Cámara de Diputados, por así decirlo, que es Diosdado Cabello, y que él interinamente asuma y llame a elecciones. Hay una discusión, pero lo que yo entiendo es que el Tribunal Electoral, el equivalente al Tribunal Electoral acá, habría dicho que debería asumir interinamente Nicolás Maduro a la espera de que Chávez mejore, y si esa no es posible, finalmente ahí se llamaría elecciones. Ahí se llama elecciones.
próximas elecciones, sí, sí. Y ahí en esas elecciones Nicolás Maduro puede participar como Así candidato? es, Ya. así es. O sea, ahí asumiría interinamente el presidente de la Cámara de Diputados o del Parlamento, y Nicolás Maduro podría ser el candidato presidencial del chavismo. Ahora, lo que yo he averiguado con amigos de allá, con gente que está en Venezuela, hay mucho dolor en el pueblo venezolano, están muy preocupados con la salud del presidente Chávez, pero no hay desgobierno, tampoco hay una lucha de poder, por tanto toda la información que nos llega filtrada por los pasquines del Mercurio y la Tercera no son tales. No, lo que ha habido una campaña de descalificación, en primer lugar, de la oposición venezolana, que no ha escatimado, pero ni un espacio para descalificar, degradar, y en realidad es una situación bastante vergonzosa la que han hecho. En vez de solidarizar por último con un presidente que está enfermo, está en una situación muy complicada, simplemente se han dedicado a una descalificación total, y con el eco de no solo Mercurio de la Tercera, sino básicamente lo que se llama el Grupo Diario de América. Así es. Que es un grupo diario en que está Clarín de Buenos Aires, en que está el Comercio de Perú, en que está el Comercio también de Colombia, en fin, Diario de Ecuador, y que han sido tremendamente odiosos. A mí me llama profundamente la atención, porque por otro lado uno ve que sigue habiendo un tremendo apoyo del pueblo venezolano. Son los mismos diarios que días antes de la última elección decían que Chávez estaba perdido, horas antes de que anunciaran los cómputos decían que estaban los militares en la calle, que venía un autogolpe. O sea, simplemente lo que es la tergiversación mañosa de los medios de comunicación. Yo te voy a contar algo, no tiene que ver con ese tema, pero yo dejé de estar suscrito al Mercurio hace ya un par de años, y la verdad es que estoy feliz desde ese día que dejé de recibirlo y de leerlo. Este fin de semana que nos fuimos a la playa, estábamos en Pichiyangui, cerca. Sí. Me compré el Mercurio el sábado y el domingo, y después de no leerlo un año, fíjate que es muy chocante, y yo creo que no se dan cuenta los que lo leen siempre. El domingo tenía al menos 20 páginas contadas, dedicadas a una a Chadwick, otra a Goldborn, otra a Longueira, otra a ensalzar a la derecha y particularmente a la UDI de un modo grotesco. Y de esas 20, por lo menos 12 o 14 eran referidas a la situación que se vivió en Temuco, al incendio, ¿no es cierto?, de la casa y la muerte de este matrimonio. Pero de un modo descarado, de un modo impresionante. No había una sola palabra referida a los asesinados mapuches. No había una sola palabra referida a la situación, a la reivindicación, a las demandas del pueblo, nada. Muy impresionante. Mira, me fui un poco del tema de Venezuela, pero sirve para entender hasta qué punto manipulan y tergiversan hoy día este día. No, es asqueroso, realmente asqueroso. Sí. Bueno, esa es un poco la situación venezolana. La verdad es que yo creo que se está siguiendo con lo que la Constitución plantea. Hay ciertos vacíos, es cierto, pero los órganos correspondientes han salido a aclararlo. Y yo diría que lo más que la gente requiere es saber la información exacta de la salud de Chávez. Creo que ahí ha habido un cierto manto de misterio que se ha ido aclarando poco a poco. Se dice ahora que está convaleciente, pero mientras no aparezca con claridad, dando ciertas informaciones, los rumores van a seguir avanzando. Bueno, y también acá han pasado cosas. Antes de llamar a nuestro invitado, hablemos brevemente de la encuesta CEP. ¿A ti te gustan los números? ¿Te gusta la estadística? Mira, la verdad es que tú sabes que siempre he sido muy crítico de la CEP. Cuando fui candidato el año 2005, me acuerdo que salió una de las encuestas y dijimos con mucha claridad en ese momento, la encuesta CEP responde a los intereses de sus dueños, y sus dueños son los grupos económicos. De hecho, el directorio en ese momento había gente como Mate, había gente que representaba a Angelini, que representaba a Luxich. Es decir, claramente ahí está el poder económico de nuestro país, que a través de la CEP busca influir en lo que son las opciones electorales. Van poniendo candidatos, van sacando, van poniendo en esta lista quiénes son los más conocidos, etcétera. Ahora, esta CEP da cuenta de una situación que más o menos conocíamos. El gobierno con un muy bajo respaldo, un gobierno que patéticamente se alegra
porque sube del 27 al 31%. A mí me muestra hasta qué punto está debilitado. ¿Están felices con el 31? Están felices con el 31, están felices mostrando que subieron 4 puntitos. Esa es la primera cuestión que me parece muy sintomática de esta CEP. ¿Y esos 4 puntos están sobre el margen de error? No, el margen de error anda más o menos, bueno, están un puntito sobre el margen de error. Ya. Nuestro invitado creo que es ingeniero, así que le vamos a preguntar después sobre ese tema, pero creo que es por ahí, por el 3%. En segundo lugar, da cuenta de que la derecha está efectivamente en una situación paupérrima, con una votación que entre los dos posibles candidatos suma alrededor de un 29%, me pareció que era algo así, 18 más 11, 29%. Es decir, tremendamente debilitada. Menos que el gobierno entonces, menos incluso que el gobierno, pero están más o menos en ese rango, el 30%. Y una candidata silenciosa, que ni siquiera es candidata, que ni siquiera ha confirmado todavía si va a ser candidata o no, y que según la CEP por lo menos arrasa en primera vuelta, le gana a cualquiera de los contendores. Por otro lado, muestra también que hoy día todavía en la izquierda no hay candidatura. No hay ninguna candidatura que se haya levantado todavía de la izquierda, o al menos que sea presentada en la encuesta CEP. Y eso me parece que muestra también un espacio muy importante, una tarea pendiente. Ahora, antes de entrar al tema de la izquierda, que una pregunta te tengo ahí, ¿cómo evalúas el tema de la figura de Bachelet, que aparece arrasando, que aparece incólume frente a las críticas, que la gente al parecer la está pidiendo, que ella dice hablemos en marzo? ¿Cuál es tu visión de que ella se mantenga con tan alta adhesión? Yo creo que aquí hay un factor emocional que operó muy fuerte en la etapa final de su gobierno. No nos olvidemos que al comienzo Bachelet tuvo una caída muy fuerte en Transantiago, pero no solo el Transantiago y los pingüinos. Al comienzo del gobierno de Michelle Bachelet hubo también una huelga de hambre larguísima de varios comuneros mapuches que estaban presos políticos, que casi mueren. Luego vino la movilización de los pingüinos. Luego vino el tema del Transantiago, luego vino en varias situaciones de errores, de desgobierno, pero al final operaron con bonos, operaron con fuertes subsidios sociales, sobre todo, ¿no es cierto?, con la jubilación mínima, con la jubilación para la dueña de casa posteriormente, y yo creo que eso terminó operando con mucha fuerza y quedó instalado. A mí me llama la atención hasta qué punto tiene ella este respaldo, siendo que al mismo tiempo hay un rechazo muy grande, muy mayoritario hacia la concertación, y más aún hacia determinados personeros de la concertación que son recordados como fuertemente represores. No hay diferencia entre lo que fue un Pérez Lloma y lo que fue un Hinspeter, muy similares, represores, muy descalificadores de los movimientos sociales, con puertas cerradas en la moneda. Entonces se da ahí una situación de paradoja. Yo creo que va a haber que estudiar muy bien qué pasa una vez que Bachelet empieza a mostrar con quiénes pretende llevar adelante un gobierno. Ahora, la encuesta CEP, con eso yo creo que es la otra inquietud que yo tengo, ¿la encuesta CEP refleja el grado de descontento de la gente frente a la clase política? ¿Refleja el que la gente no está yendo a votar como las municipales? Lo refleja, porque en realidad en una primera lectura uno puede ver la CEP con números muy altos, 37% de este, 50%, pero siempre es de un pequeño universo que es el que está dispuesto a ir a votar. No nos olvidemos que hay un 60% de abstención, aun cuando la CEP en sus datos muestra que hay un 40%. Pero hay un 60% que no fue a votar. Yo creo que hoy día mayoritariamente el país tiene un rechazo muy profundo de los partidos políticos tradicionales, de las formas tradicionales de hacer política, y al mismo tiempo los movimientos sociales van ganando cada vez más fuerza. Entonces, que no se diga que la gente no está ni ahí, que no se diga que la gente no quiere participar. Quieren participar, es más, se sienten cada día más motivados a manifestar su descontento, sus desacuerdos, su rechazo a determinadas situaciones, pero no se siente interpretado a través de las formas tradicionales de los partidos políticos. Tommy, a propósito de los movimientos sociales, a propósito del descontento de la gente, estos últimos días hemos visto lo que está pasando en el Gualmapu, la Araucanía como le llaman acá, donde se produce un incendio y con la muerte de un matrimonio, el matrimonio Lucy y Macay, y eso ha generado una situación de mucha fanfarria del gobierno, de mucha represión. No obstante, el movimiento mapuche ha venido con sus reivindicaciones hace mucho tiempo. Sí. Desde tu primera campaña, tú ya, incluso de antes, con Laura Rodríguez, ya había contacto con el mundo mapuche.
¿Cómo ves lo que está pasando en este minuto en la Araucanía? ¿Cómo ves lo que está pasando en la zona de Concepción, Temuco? Yo te voy a responder muy brevemente porque prefiero que nuestro invitado nos dé a conocer cuál es su visión, porque yo sé que la fecha hoy día ha emitido una declaración en este tema. Nosotros hemos dicho siempre, desde hace muchos años, que en el tema mapuche hay que ir a la raíz del problema, que esto no se puede resolver con parches. De ninguna manera se puede resolver con represión, como está haciendo hoy día este gobierno. Este gobierno lo único que está haciendo es aumentando el número de carabineros, amenazando con ley de seguridad interior del Estado, incluso con estado de emergencia están pidiendo algunos de los diputados personeros de la UDI. Claramente no va por ahí la cosa, pero tampoco va por respuestas de parche, tampoco va por simplemente darle algún terreno, algún territorio. Aquí se requiere una política estructural, se requiere el reconocimiento de que Chile es un Estado pluriétnico, pluricultural, a nivel constitucional. Se requiere generar los espacios para la valoración de la diversidad que significa las distintas etnias que componen nuestro país. Eso está muy lejos de lo que se hace hoy día. Te dejo hasta ahí con mi visión y yo invitaría a Andrés para que venga por acá. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás? Gracias. Asiento. Oye, bueno, muy contento de tenerte por acá, Andrés. Tú pronuncias mejor ese apellido que yo. ¿Cómo se pronuncia? Porque yo tengo el lío con mi apellido siempre. No, pero se pronuncia igual. Firbaum. Sí, Firbaum. Con mi apellido yo hice un concurso una vez, digamos, todas las formas en que lo escribían y todas las formas en que lo pronunciaban, desde Hish, de todo, y creo que nunca le apuntó nadie, ni yo lo pronunció muy bien. Así que bienvenido, Andrés. Gracias. Presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH. Estudiantes de ingeniería. Efectivamente. ¿Con alguna especialidad ya, Andrés? Ingeniería matemática y sacando un magíster en transporte. Un magíster en transporte. Efectivamente. O sea que se puede arreglar esto en Transantiago, ¿no? Sí, o sea, con fuerte voluntad política, con plata y con voluntad de que no sean empresarios enriqueciéndose, sino que de entender la relevancia que tiene el transporte público, se puede. Tiene arreglo, Sí. Igual es complicado. Santiago es una ciudad enormemente grande, con cero planificación urbana, lo cual significa que hay mucha gente que viaja de muy lejos a muy lejos, y entonces es un problema muy difícil, pero ciertamente que el Transantiago yo creo que es el mejor ejemplo de una política pública mal diseñada, poco democrática, mal implementada, con las prioridades mal puestas. Andrés, estábamos hablando en todo caso del tema mapuche. Lo que se dice la problemática mapuche, que a mi juicio no es la problemática mapuche, es el problema entre Chile y la nación mapuche. Ustedes sacaron una declaración como Federación de Estudiantes de Chile Hoy día. La sacaron hoy día. ¿Por qué no nos cuenta cuál es la mirada de ustedes y su posición frente al tema? O sea, nos parece que acá es evidente el distinto trato que se le da justamente a los mapuches versus en especial a los empresarios. Yo creo que acá no hay nadie que justifique el incendio y la muerte del matrimonio Luxinger-Macay, pero incluso muchas comunidades mapuches han manifestado el repudio a ese hecho. Nosotros, de hecho, en la declaración lo decimos explícitamente, que estamos, en el fondo, que adherimos a ese rechazo, y ningún medio de comunicación tradicional ha mostrado que finalmente la mayor parte del pueblo mapuche siempre ha estado por la vía. Es muy evidente también la diferencia entre cómo los medios y el propio gobierno tratan finalmente la situación cuando el muerto es un mapuche versus cuando el muerto es un latifundista importante. Han muerto, y peor aún, han muerto a manos del Estado varios mapuches los últimos años, y nunca un presidente ha ido a la zona porque eso ocurrió, sino que simplemente intenta justificarlo. De hecho, el asesino Matías Catrileo ahora nuevamente está en servicio. Entonces es evidente la diferencia, y nuestra postura es esa, es un rechazo muy tajante a la diferencia de trato que observamos, y también a que se amenace directamente con aplicar la ley antiterrorista sin conocer realmente las causas del hecho. O sea, evidentemente que quien haya hecho el incendio tiene que ser castigado con el rigor que merece, pero eso no significa que uno va a estar catalogando de terrorismo todo lo que ocurra. Y más encima cuando automáticamente se le atribuye al pueblo mapuche sin ninguna investigación seria detrás. Entonces hay una mezcla entre prejuicios, racismo, diferencia de trato de ciudadanos de primera y segunda categoría que es totalmente inaceptable, de parte del gobierno y de parte de los medios. Tomás, yo sé que tú has estado cercano a varios juicios, y en muchos juicios aparece el montaje. Y ha quedado validado el montaje, o sea, que ha quedado demostrado que había montaje en muchos juicios. ¿Tú crees que podría haber un montaje en todo esto? No en términos que efectivamente hay muertos, pero que finalmente, ¿quiénes son los autores de ese atentado? Lo que ha quedado demostrado es que desde que
los juicios en que están involucrados comuneros mapuches, en que ellos cuentan con buenos abogados, de ahí en adelante siempre, en todos los casos, ha quedado demostrado que han habido montajes, que se han sembrado pruebas, que se los ha encarcelado antes y sin el rigor que corresponde, que han habido maltratos totalmente fuera de la ley. Solamente desde que cuentan con buenos abogados, porque antes la verdad es que estaban bastante solos, y estoy hablando de los últimos 3 años, 4 años más o menos, la gran mayoría de los casos han caído. Y efectivamente los mapuches que han sido detenidos han tenido que quedar liberados. Acá estamos frente a una situación en que efectivamente hay un incendio, hay un matrimonio muerto, hay una situación condenable, pero inmediatamente por parte del Estado nos encontramos con una tremenda maquinaria publicitaria, decía recién, casi 15 páginas del Mercurio del domingo. Es una cuestión totalmente, una máquina operando, en la cual se los instala como culpable de inmediato al pueblo mapuche, y no existe otra opción. ¿Qué pasa si después resulta que estos fueron un par de asaltantes? ¿Qué pasa si después resulta que esto fue otra situación? O si fue efectivamente un mapuche pero que actuó por la suya y no corresponde a un acto terrorista planificado. Te fijas que esta descalificación previa prejuzga la situación y por supuesto que condena a todo el pueblo mapuche. A mí me interesa saber, Andrés, ¿por qué la FECH, pudiera parecer obvio, pero por qué la FECH emite una declaración? ¿Cómo se vincula la FECH con lo que es el pueblo mapuche, con lo que son distintos movimientos sociales? O sea, yo diría que son dos elementos. Por una parte, para nosotros como estudiantes de la Universidad de Chile, lo que está ocurriendo allá en el sur es totalmente inaceptable finalmente por los elementos que hemos compartido, y por cierto que no podemos quedarnos silentes ante esa situación. O sea, nosotros creemos que es casi nuestro deber el emitir, o sea, finalmente el dar a conocer lo que pensamos, porque entendemos que es gravísimo. Y por otro lado, quizás no solamente con respecto a este tema en sí mismo, sino que respondiendo a tu segunda pregunta de la vinculación entre movimientos sociales, nosotros entendemos que justamente en el objetivo de realmente ir avanzando en las transformaciones y en las reivindicaciones que hemos levantado, y que uno puede reconocer que hasta el día de hoy los avances han sido muy escasos, vemos que es fundamental efectivamente encontrar las causas comunes entre las distintas luchas que se han levantado en Chile, fundamental ir avanzando en la unidad programática también entre los distintos movimientos, porque vemos que es la única forma en la cual uno puede ir avanzando tanto en fuerza finalmente, en su capacidad de realmente incidir tanto en las discusiones como en las decisiones mismas, y también lo que yo creo que es más relevante en un corto, mediano y largo plazo, que es también en la articulación propiamente política, que finalmente a uno le permitirá estar no solamente en la calle, que es necesario, sino que también estar ya derechamente ganando cosas. En ese sentido, yo creo que la FECH, o sea, el movimiento estudiantil ha hecho su parte, pero evidentemente los cambios estructurales, los cambios de fondo que requiere Chile no los pueden llevar adelante solo los estudiantes. Acá se requiere una nueva constitución, se requiere recuperar los recursos naturales, se requiere una educación pública y gratuita y de calidad, pero también una salud, un cambio del sistema previsional, en fin, estamos hablando de un cambio estructural de un modelo. En ese sentido, ¿cómo visualizas tú la articulación con el movimiento social, con el mundo de los trabajadores, con el mundo de los jubilados, en fin, con los distintos mundos sociales? Sí, nosotros vemos que en particular a partir del 2011, y creo que se refleja muy claramente en todo lo que pasó durante el 2012, efectivamente, para gran parte de la sociedad, uno podría decir que para gran parte de la sociedad que antes no lo hacía, vuelve a cobrar sentido la acción colectiva, vuelve a cobrar sentido finalmente la política como una herramienta para transformar sus vidas. Lo que ocurrió en Freirina, lo que ocurrió en Aysén son demostraciones de que efectivamente la gente vuelve a creer que otro Chile es posible y vuelve a creer que depende de ellos finalmente. Dejan de pensar que la política es simplemente los partidos tradicionales, no queremos seguir delegando en ellos, sino que la gente vuelve a organizarse porque entiende que tomar la política en sus propias manos es la forma de ir cambiando las cosas que están mal. Yo hablaba hace poco tiempo con un profe que me decía, hace 5 años probablemente los chanchos olían igual de mal en Freirina, pero nadie se quejaba. Ajá. En cambio hoy día efectivamente la gente se da cuenta que eso es inaceptable, pero no solamente que es inaceptable, sino que no es una realidad natural, sino que es algo que uno puede transformarlo si es que se organiza y si es que finalmente hace acción política. Y ahí, por cierto, que el movimiento estudiantil juega un rol en el sentido de que
La única forma en que dejemos de tener luchas sectoriales y la única forma que, por tanto, dejemos de solamente apuntar a avances muy menores y también siempre a tener movimientos de carácter tan peticionista, es decir, de seguir delegando finalmente las soluciones en las manos de quienes sabemos que no quieren darlas. O sea, que quizás a veces están dispuestos a ceder un poco por gobernabilidad, por lo que sea, pero que realmente sus intereses están en otra parte. La única forma de efectivamente avanzar en la unidad de los distintos sectores de lucha. Más aún entendiendo que gran parte de las causales son comunes. O sea, el elemento más obvio es entender que lo que pasa en educación pasa con todos nuestros derechos. En la dictadura, todos nuestros derechos básicos, la salud, las previsiones, el trabajo, fueron entregados totalmente al mercado, a empresarios inescrupulosos que se hacen ricos con ellos mientras la gente se endeuda y queda la más absoluta vulnerabilidad. Y ahí nosotros vemos que hay una articulación que es la primera que hay que hacer en el fondo, de salir a recuperar nuestros derechos. Pero uno también, o sea, puede pensar que esto va un poco más allá, que efectivamente el tema de recuperar los recursos naturales es necesario para poder financiar finalmente justamente nuestros derechos básicos, que el tema también de las distintas minorías que son discriminadas tiene que ver también con que hay otras minorías, pero que en este caso son poderosas, que concentran todo el poder, y por tanto hay problemáticas comunes que finalmente todos necesitamos atacar. Andrés, uno ve entre el 2011 y 2012 un movimiento social que empieza a cobrar vida, los estudiantes que van de alguna manera liderando todo un proceso, mostrando con mucha claridad quiénes son los adversarios, los enemigos del modelo, y me acuerdo haber visto un lienzo grande en la Casa Central de la Universidad de Chile donde decía ¿y Bachelet dónde está?, como indicando a ella la figura de Lagos como creador del CAE, en fin. Y uno miraba eso y decía muy bien, o sea, por fin estamos hablando de cuestiones de fondo y más que una cuestiones de cosmética. No obstante eso, el 2012 termina con muchos de esos dirigentes emblemáticos, de muchos de esos rostros del movimiento estudiantil vinculados a ciertas articulaciones políticas, de la vieja política, como te he visto llamarle tú en algunas declaraciones. Camilo Ballestero en su campaña acompañado de Ricardo Lagos, la Camila Vallejo, dentro de la posibilidad de un pacto que va finalmente a apuntar al apoyo de Michelle Bachelet. Y yo he visto unas declaraciones donde tú eres muy crítico con respecto a eso. Me gustaría que desarrollaras más esa idea. ¿Por qué tanta crítica? Sí, mira, yo parto diciendo que yo respeto profundamente el trabajo dirigencial que hizo Camilo, bueno, en particular Camila Vallejo, que yo era dirigente en ese momento de mi facultad y por tanto me tocó ver el trabajo bien de cerca. Y también me parece que, o sea, respeto mucho y me parece que de hecho está bien o que es deseable que dirigentes sociales en general puedan ir optando a espacios entre comillas más institucionales, porque eso habla de que efectivamente los movimientos sociales van también alcanzando una cierta madurez política que permite también entrar en otros espacios de lucha. No significa que sea el único, no significa que hoy día haya que volcar toda la energía allí, porque ciertamente que la real consolidación política está muy lejos aún, pero sí permite ir avanzando. Nosotros somos críticos de estas decisiones porque entendemos que justamente un poco lo que decías tú, que los grandes responsables finalmente de la situación que vive hoy día Chile, los grandes responsables en particular del modelo educacional contra el cual nos hemos movilizado, el modelo que nos endeuda, que entrega títulos muchas veces de dudosa calidad, que ahora tiene a 20.000 compañeros de la Universidad del Mar en la calle, bueno, parte con la dictadura, pero se consolida absolutamente con los gobiernos de la concertación. O sea, acá no hay que olvidar que en el gobierno de Elwin se inventa el financiamiento compartido, que en el gobierno de Lagos se inventa el CAE, que en el gobierno de Bachelet se crea la Comisión Nacional de Acreditación. Bueno, y peor aún, en el gobierno de Bachelet dejó pasar la mejor oportunidad que tuvo el 2006 para poder transformar la educación chilena. Y que por tanto es imposible pensar que con la concertación uno va a lograr las transformaciones que está buscando. Y acá que no nos vengan con arrepentimiento, es muy fácil decir que están de acuerdo con nosotros ahora, pero seguimos viendo hasta el día de hoy militantes de la concertación que son dueños de universidades que lucran, que son dueños de colegios que lucran, y por tanto ese arrepentimiento no tiene ninguna base material. Y lamentablemente vemos que para nosotros la posibilidad real de la transformación de Chile se basa en la emergencia de nuevos actores políticos, precisamente al calor de las luchas sociales, y que esa emergencia en cierta medida se taponea cuando dirigentes sociales legitimados, que efectivamente han hecho un trabajo de base muy respetable, terminan apoyando candidaturas como la de Michelle Bachelet.
Ahora, yo sin embargo creo que acá lo más relevante no es solamente eso, sino cómo los movimientos sociales y quienes finalmente creemos que eso es un error, somos capaces de ir avanzando justamente en la emergencia de estas nuevas fuerzas, porque creemos que en un mediano y largo plazo es lo que nos va a permitir efectivamente lograr la educación pública gratuita de calidad que estamos peleando, pero también recuperar la salud, recuperar las pensiones dignas y todos los elementos que acá se han vertido. Cada año tiene su afán, y el movimiento del año 2011 fue la salida a la calle, la masividad, aparecieron los dirigentes, ¿no es cierto?, nuevos, la Camila Vallejo, en fin, Giorgio Jackson, Camilo Ballesteros, en fin. El 2012 aparentemente tuvo menos masividad, tuvo menos calle, pero de algún modo también se movieron más cosas, de algún modo fue más peleado, si se quiere decir, en términos de cambiar cosas. ¿Cómo evalúas tú esos 2 años y sobre todo cómo proyectas, cómo te imaginas el 2013? ¿Cuál es el rol y la tarea para el 2013? Sí, me parece que la descripción que hace está bastante bien. El 2011 yo creo que a todos nos sorprendió el nivel de masividad y de profundidad que logró el movimiento estudiantil, pero finalmente uno se da cuenta que es el año, yo no voy a decir que no me gusta esa figura de que estalla, porque el movimiento estudiantil tampoco parte del 2011, o sea, tiene como antecedentes muy claros el 2006, pero también el 2005, el 2001, etcétera. Pero efectivamente el 2006 es el año que logra una masividad muy distinta. Yo diría que en particular es muy interesante cómo ese año se incorporan los compañeros de universidades privadas. El 2011. Que era un actor que usualmente se había quedado más en la casa, pero que bueno, con la figura del CAE, del endeudamiento, se da cuenta que efectivamente acá hay un modelo que realmente los acogota, que los endeuda, que les entrega títulos de dudosa calidad y por tanto salen a la calle. El 2011, además de eso, además de la instalación finalmente más profunda de nuestras reivindicaciones, es el año que realmente todos volvimos a creer en la posibilidad de lograr, por ejemplo, la educación gratuita. Es también el año en el que se hace muy evidente la incapacidad de la actual institucionalidad política para realmente procesar nuestras demandas. O sea, el 2011 en algún momento era muy gráfico, como estaba prácticamente todo Chile exigiendo final lucro, educación pública y gratuita, y el Parlamento todo lo contrario. Entonces fue muy gráfico ese año. El 2012 yo diría que esto siempre hay que verlo con perspectiva histórica. Yo era parte de la conducción, era parte de la mesa fecha, era parte de la conducción, sin duda que cometimos errores, pero finalmente cuando uno lo ve con perspectiva histórica se da cuenta que el 2012 es un año de mayor repliegue, que tiene que ver también con el cansancio que deja el 2011, especialmente hacia el final, un movimiento estudiantil con varios medio peleados por dentro, entre los que querían terminar el paro y los que no, etcétera. Entonces fue un año también de recomposición. Y lo interesante fue que pese en el fondo a que efectivamente por todo ello fue más difícil tener tanta masividad en las calles, pese a que igual hubo algunas marchas bien importantes, se logró mantener totalmente vigente la incidencia del movimiento estudiantil en la discusión y las decisiones políticas. No hay que olvidar que este año, por ejemplo, es cuando se saca el banco de los créditos, que si bien es una medida muy parche, porque la gente sigue igualmente endeudada, aún así es una de las pocas veces que hemos visto que realmente un gobierno le quita un negocio, en este caso a los bancos. Eso sí es un hecho político que es importante y que sin duda alguna que responde al movimiento estudiantil. En ese sentido, hacia el 2013, yo diría que hay 2 elementos que son los más relevantes. Por un lado, sin lugar a dudas que es un año electoral, y sin lugar a dudas que eso va a sobredeterminar en gran manera la discusión política. Y ahí nosotros vemos que el movimiento estudiantil no puede esconder la cabeza, no puede hacer como que no existe este proceso, pero tampoco, y esto tiene que ver con la pregunta anterior, tampoco vamos a estar dispuestos para firmar cualquier programito, cualquier papelito. O sea, el papel aguanta todo, hemos tenido muchos años de promesas vacías, de promesas falsas, y nosotros en ese sentido vamos a exigir en particular que si es que algunas candidaturas van a decir que están de acuerdo con nosotros, vamos a exigir gestos concretos que lo demuestren. Y somos bien escépticos que esos gestos vayan a ocurrir, pero al menos queremos dejar en claro, o sea, o efectivamente empiezan a transformar su acción política, o es mentira y siguen totalmente del lado de los empresarios en la educación. Y por otro lado, especialmente con la coyuntura de las últimas semanas, con el cierre de la Universidad del Mar, pero también ahora 2 universidades que no le renuevan la acreditación, otras 9 universidades que están siendo investigadas, empieza a materializarse gran parte de lo que diagnosticamos como estudiantes durante todos estos años.
Y en ese sentido empieza a jugarse en gran forma la solución que se le va a dar a estos estudiantes. Acá todos los gobiernos, pero en particular decidieron finalmente, conscientemente, no hacer nada frente al tema en particular del lucro. La consecuencia evidente es que hoy día tenemos 20.000 compañeros en la calle, que pueden ser 200.000 el próximo año. ¿Y qué hacer con estos compañeros? Es la pregunta más importante. Y ahí nosotros salimos muy claros en decir que la única vía posible para darle una solución a nuestros compañeros que realmente sea sostenible es la vía estatal, la vía pública. O sea, la reubicación de la que tanto ha hablado el ministro Beyer, de agarrar a estos compañeros y llevarlos a una universidad privada que nadie garantiza que el próximo año vaya a pasar lo mismo, no tiene sentido. Bueno, más encima con condiciones de que se endeuden más todavía, de que pierden años, pero incluso, o sea, además de todos esos excesos, hay un tema estructural de que mientras no se ataque el lucro, estos casos se van a seguir repitiendo y que es lo que dije recién. Y por eso nosotros íbamos a exigir finalmente que sea la educación pública la respuesta a estos problemas, y ahí en nuestro juicio la mejor figura es la de que el Estado realmente intervenga a estas universidades para finalmente hacerlas públicas. O sea, hacer pública esa universidad, por ejemplo la Universidad del Mar u otras que puedan caer en la misma situación. Efectivamente, si bien uno puede imaginarse otras soluciones como que se trasladen a universidades públicas que ya existen, universidades estatales, nos parece que esa sería la mejor solución, porque estas universidades, pese a que finalmente evidentemente funcionan como empresas y por tanto están llenas de problemas y bueno, son básicamente una estafa para sus estudiantes, sí cumplen un rol que el Estado debería cumplir. Por ejemplo, donde hay sedes que no hay otras universidades, como en Quillota y en San Fernando, una universidad estatal que realmente haga investigación para la región, que se vincule, jugaría un rol muy rico. También la misma Universidad del Mar tenía alrededor del 40% de su matrícula era vespertina. Son muy pocas las universidades públicas que realmente ofrecen esa educación y que es muy importante para mucha gente que tiene que trabajar y estudiar. Entonces nos parece que recuperar finalmente ese espacio, pero con la garantía de un Estado que realmente se haga cargo de su universidad y que por tanto sea educación de buena calidad y pensada para el país y no para engrosar los bolsillos de sus dueños, sería efectivamente un gran aporte al sistema educativo. Hay un tema que tú tocaste que para mí es muy relevante. Se ha centrado mucho la discusión en el tema del lucro y me parece muy relevante. Pero para mí hay un tema más de fondo que es la discusión de ¿para qué es la educación? ¿Para qué es la ¿qué es la universidad? ¿Cuál es el concepto de las universidades, las primeras, si uno va a la Salamanca, que sé otra, no fueron para dar cartones, no fueron para dar un título. Está bien dar un título, pero eso es un aspecto de la vida universitaria. La universidad tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la discusión del país, la discusión de la realidad, la confrontación de realidad y futuros, y tiene que ver también con un vínculo con la comunidad. Eso hoy día es un tema que está totalmente ausente acá, que tal vez lo tiene alguna universidad y no se nota, pero no es un tema ni siquiera que se discuta. Yo no sé si la FECH tiene alguna visión o algún planteo al respecto. Sí, complementando un poco eso, que en realidad lo que uno ve acá, que lo que hay en el fondo es un modelo del college norteamericano, más que la universidad. La universidad uno siempre la entendió como una instancia donde se produce la docencia, pero también hay investigación y hay extensión. Además, los tres estamentos, el académico, el estudiantil, el de los funcionarios, hay un concepto de universidad que ha estado bien ausente en la discusión. Oye, es súper relevante porque la universidad debería ser el espacio destinado a pensar el país finalmente, a pensar hacia dónde queremos dirigirlo, y hoy día todo el pensamiento, por ejemplo, sobre políticas públicas está recluido a centros de estudio que están cooptados por minorías en el fondo sin ningún control democrático. Las universidades, yo creo que hay una discusión sobre finalmente la autonomía universitaria que hay que actualizar, pero las universidades responden a cánones mucho más democráticos y por tanto debería ser el espacio donde el país se proyecte hacia el futuro, que se piense qué tipo de modelo de desarrollo queremos seguir, qué tipo de investigación, por cierto, y eso efectivamente está bien abandonado. Ahí yo diría que hay varios elementos que uno puede tocar. En primer lugar, en particular las universidades públicas, estatales, que son las que con mayor razón deberían asumir ese rol. Yo diría que por un lado están, en el fondo, al estar sometidas al autofinanciamiento y recibir tan poca plata del Estado, efectivamente terminan comportándose en gran medida como universidades privadas, porque gran parte de su actividad está orientada a agarrar las lucas que les permiten funcionar. Claro. Y eso nos parece terrible porque se pervierte totalmente el sentido de la Chile, ¿cuánto tiene hoy día financiamiento que le llega desde el Estado? ¿Un 14%? 14%, donde aproximadamente el 10% aporte fiscal directo y el 4% indirecto. Sí, pues es ridículo si es que una universidad estatal. Pero nosotros también vemos que hay una suerte de acomodo de las universidades, en particular de las estatales,
que en el fondo que buscan ser lo más competitivas posibles dentro de este mercado universitario, en lugar de plantearse como universidad realmente pública y demostrarle al país por qué es conveniente tener más y mejor educación pública. O sea, es obvio, tampoco somos ilusos y no vamos a pedirle a nuestra universidad que sea gratuita cuando recibe el 14% del Estado, porque quiebran 2 semanas quizás. Pero hay temas como, por ejemplo, la democracia interna, hay temas como la relación con la sociedad, en el fondo todo el tema de la extensión, hay temas que tienen que ver con el canal de televisión, en el caso particular de la Chile, que lo perdió hace varios años y no ha hecho ningún esfuerzo por recuperarlo. Bueno, temas como las fórmulas de acceso, por ejemplo, para intentar romper la legislación de la que son parte. Todos esos temas nos parece que hoy día la universidad podría atacarlos, que no, en el fondo no requiere más financiamiento para hacerse cargo de la solución de esos problemas. Ajá. Y de esa forma ir retomando el rol público y demostrarle al país que efectivamente tener más y mejor educación pública mejora la calidad de vida de la comunidad chilena. Sí, como el médico, uno va a la fuente, Andrés Bello, por ejemplo, y el modelo que plantea Andrés Bello a la luz de hoy espectacular. Uno va a Federico Santamaría, que fue el que hizo la donación de la universidad, y encuentra una declaración de principio re interesante, pero claro, se derechizó todo, entonces en el fondo... Pero además se han instalado ciertos paradigmas. A mí me ha tocado mucho recorrer América Latina y me ha impresionado siempre que cuando pregunto afuera a ver si se imaginan cuánto vale la educación pública en Chile, nadie logra adivinarlo. Y cuando finalmente alguien se atreve a decir $400, digo, exacto, eso al año, no eso al mes. No lo pueden creer. Y a su vez durante muchos años nos pasó, hoy día ya no tanto, pero durante muchos años nos pasó que cuando hablábamos de educación gratuita acá en Chile, incluso los estudiantes más a la izquierda, a mí me lo decían, en el año 99, en la campaña nos decían, no, pues, compañero, educación, ¿cómo le llaman? Arancel diferencial. Eso te hablo los más a la izquierda. Parecíamos unos locos planteando educación gratuita. Y acá en Chile no se sabe, los estudiantes no sabían, que toda la educación pública en el resto de América Latina es gratuita. La UNAM en México, la San Marcos en Perú, la San Andrés en Bolivia, si no me equivoco, la USP en Sao Paulo, en fin. La UBA. Y acá se instaló este paradigma que tiene que ser pagada para que sea buena. Entonces creo que hay una discusión también muy de fondo que tienen que hacer. Sí, no, y tiene que ver con finalmente, bueno, por un lado entender la educación como un derecho, pero no como algo en abstracto, no es automático, porque cuando uno habla de que es un derecho, uno podría imaginarse esta figura del arancel diferenciado, porque claro, no es limitante. Pero cuando uno habla de educación gratuita, en el fondo lo que quiere decir, la justificación más profunda tiene que ver con entender que cuando uno habla de un sistema educativo, el dinero no puede ser un factor. No puede ser que las universidades y los estudiantes estén tomando decisiones finalmente en función de la plata y no en función simplemente de la educación que el país requiere entregar y que por tanto los estudiantes requieran recibir. Cuando en la medida que la educación sea pagada, aun cuando sea ser diferenciado y que por tanto, claro, para un porcentaje si sea gratis, lo que estamos hablando es de que tenemos estudiantes finalmente de distintas categorías. Tenemos estudiantes que, claro, para la universidad son mejores porque son los que pagan, y estudiantes que no. Más rentables. Efectivamente. Entonces nosotros entendemos que la educación es un espacio, y en general los derechos básicos son espacios donde el dinero no puede ser un negocio, y por eso es que uno habla de educación gratuita. Y en ese sentido el 2011 también fue muy interesante porque justamente se cambia ese discurso, penetra fuertemente en el mundo estudiantil, que yo estoy de acuerdo, hasta antes del 2011 no era consenso que la educación tenía que ser gratuita, y también hacia afuera de la sociedad. Y ahí, en el fondo, esta dicotomía de entender la educación como un derecho o como un negocio, a nuestro juicio es como el gran eje que realmente ordena la discusión. O sea, cuando uno habla de fin al lucro, claro, el fin al lucro no es la única demanda, porque uno puede terminar con el lucro y uno así tener un sistema que realmente no responda a las necesidades de Chile y de su pueblo. Es quizás el mayor exceso. Pero sí se pone del lado de la educación como un negocio. Cuando uno habla de fortalecer la educación pública, sí significa entenderla como un derecho, porque significa que el Estado se está preocupando justamente de proveer ese derecho que es la educación. Andrés, yo me gustaría ir a otro plano con un representante de Andrés por acá. Tú eres parte del movimiento Izquierda Autónoma, movimiento que se ha ido articulando y que ha ido a tener presencia muy, muy fuerte. Pero háblanos un poquito de la Izquierda Autónoma. ¿De dónde surge? ¿Quiénes son? ¿Qué están planteando? ¿Sus proyecciones?
¿Por qué la izquierda autónoma? Mira, la izquierda autónoma nace principalmente de la antigua zurda, que fue un referente de izquierda extra PC bien importante, especialmente durante los 90, que se quiebra como en la primera mitad de los 2000, y el grupo más importante que queda, que es justamente el que queda en el sector universitario, se transforma en autonomistas y luego en izquierda autónoma. Yo diría que hay varios elementos, pero nuestro juicio, por un lado, tiene que ver con la necesidad de repensar la izquierda en forma acorde al siglo XXI, entender que el siglo, en el fondo, que las nuevas formas de capitalismo traen nuevas contradicciones que son importantes de atacar, que son necesarias justamente para tener la vocación de mayoría, que es necesaria para una izquierda que realmente quiera construir poder popular, que quiera llegar a ser hegemónica. Y en ese sentido, yo diría que un elemento justamente que para nosotros es crucial en esta idea de la vocación de mayoría es la de no suplantar a la mayoría, de no suplantar a los movimientos sociales. Vemos que uno de los errores principales de la izquierda tradicional durante el siglo XX fue pensar que unos pequeños grupos de iluminados, ya fuera por las armas o fuera por vías electorales, podían ser la representación legítima del pueblo y no permitir que el pueblo realmente fuese el protagonista de sus propios procesos. Y eso terminaba significando que en los procesos reales de socialismo del siglo XX uno terminaba reproduciendo esta lógica de clase, solamente que claro, ya no era la clase capitalista, la clase empresarial, sino que era la clase burocrática, pero seguía siendo una lógica de clase. Nos parece que la forma de combatir eso justamente tiene que ver, con un rol de los movimientos sociales mucho más protagónico, porque permite que realmente las mayorías sean parte de la construcción política. Y tiene que ver justamente ya en función de cómo ir entendiendo en particular los movimientos sociales en el Chile de hoy con las contradicciones propias del siglo XXI, como por ejemplo el endeudamiento. El endeudamiento fue un tema que nosotros, yo digo nosotros cuando yo aún no era autónomo, pero que mi colectivo durante muchos años intentó instalar y que siempre se le negaba porque decía que no era la contradicción más esencial del capitalismo. Ajá. Pero que a nuestro juicio es uno de los elementos que realmente sufre en su cotidianidad, en su materialidad, la gran mayoría en particular de los chilenos el día de hoy, y en el fondo donde realmente se viven las contradicciones, donde realmente se hace muy, muy patente que no tiene sentido finalmente la vida como está ordenada el día de hoy, porque uno, para poder tener educación, para poder tener salud, tiene que estar endeudándose y por tanto quedando como una persona muy vulnerable. En ese sentido, para nosotros el repensar la izquierda, el entender que la izquierda se construye desde las mayorías y que no bastan los convencidos de siempre. Y yo diría que cómo se proyecta el día de hoy tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes, en el fondo, cómo la izquierda hoy día logra efectivamente avanzar. Y ahí es donde nosotros somos muy críticos de la vieja política, somos muy críticos en particular en este caso de la elección que ha tomado el PC, de subsidiarse en la vieja política por lo que conversábamos hace un rato. Pero nos parece que es fundamental para avanzar, sí, el avanzar en la articulación y en la unidad de todas las fuerzas de izquierda que tengan la capacidad de realmente repensar el país. A nuestro juicio, de hecho, el PC debería estar a este lado de la fuerza también. En el fondo, nosotros... A nuestro juicio también. Aunque en realidad, nosotros lo hemos conocido más tiempo, desde fines de la dictadura, en realidad su intención era siempre estar adentro de la concertación. Lo que pasa es que habían distintos factores que lo dejaban afuera, pero siempre estuvo por ser validado por la vía electoral adentro y que finalmente lo han conseguido. O sea, lo han conseguido. Yo creo que, yo me imagino, habrá que ver qué pasa. Yo me imagino que cuando Bachelet sea gobierno y finalmente la idea del gobierno nuevo tipo, yo me imagino que no va a funcionar, porque creo que no hay ninguna condición objetiva para suponer que va a funcionar. Espero que ahí sí que ya se vengan para este lado la fuerza. Ahora, cuando tú dices la izquierda debería trabajar en un proyecto unitario, de encontrarse, complementarse, izquierda autónoma, ¿se imaginan ustedes participando en procesos electorales a su vez, de levantando candidaturas o no? Eventualmente sí, no es una decisión que tengamos zanjada de, por ejemplo, si hacerlo este año o no. Yo creo que eso depende de varias condiciones, pero eventualmente sí. O sea, cuando uno habla de que las mayorías sociales que se han expresado en la calle tienen que irse consolidando políticamente para poder finalmente aspirar para tener vocación de poder y lograr las transformaciones profundas que Chile necesita, eso eventualmente significa apuestas electorales. Lo que es importante es entender que mientras ese proceso no esté realmente avanzado, entonces la vía electoral no puede ser la principal ni la única, sino que es simplemente un elemento más, incluso no solamente por ocupar ciertos espacios de poder, sino que los propios procesos electorales también van permitiendo la madurez de estos movimientos sociales, y nos parece que en ese sentido puede contribuir. Y a mí me gustaría incluso puntualizar algo.
Bueno, depende de qué es lo que uno defina por izquierda, porque Chile es un país tan a la derecha que hay muchas cosas que pueden ser izquierda que en otros países no lo serían. Pero en un país tan neoliberal, a nuestro juicio es fundamental avanzar en alianzas con todos los sectores que sean realmente antineoliberales. O sea, acá no hay que pensar, a nuestro juicio hoy día sería muy equivocado estar pidiéndole un examen de pureza izquierdista a los grupos políticos con los cuales uno cree que tiene que avanzar en articulación, sino que todos aquellos que entienden que en particular es fundamental avanzar hacia un Estado que nos garantice derechos, que es el paso básico para realmente ir pensando en un país que sea más solidario, más humano, menos individualista, y que a partir de ahí uno puede pensar en proyecciones más importantes. Todos ellos deberían ser aliados naturales. Ahora, eso ciertamente no incluye a la concertación porque hace mucho rato que están del otro lado. ¿Y cuál sería el punto de inflexión entre los antineoliberales? Porque hay muchos que se dicen somos de izquierda, somos antineoliberales, pero en la práctica siguen profundizando el modelo, que es un poco el discurso de concertación. Está un poco lo que dice la última frase. Claramente la concertación no forma parte. Por eso, pero ¿cuál sería el elemento central? Pues Antonio Gómez habla de asamblea constituyente. Bueno, cuando yo hablo de que no hay que ser una prueba de blancura así como ideológica, yo creo que sí hay que ser una prueba de blancura de coherencia entre la acción política y el discurso. O sea, yo creo que legítimamente hay gente en la concertación que efectivamente se siente de izquierda y que cree que puede lograr que la concertación vire. Ahora, yo llamaría a todas esas personas a que se salgan de la concertación porque hace 20 años que la concertación está dando este discurso y que no lo hace. Entonces, no tiene mucho sentido, pero si hay gente que está dispuesta a construir proyectos nuevos, emergentes, y finalmente buscando acercarse a las mayorías que se han expresado en las calles y que a nuestro juicio, por ejemplo, es interesante. Todos los resultados electorales de las federaciones del país demuestran que también los estudiantes justamente se van sintiendo parte de la necesidad de la emergencia de estos nuevos actores políticos. O sea, las fuerzas tradicionales, la concertación y en este caso el PC, que lamentablemente hoy día es casi parte de la concertación, han retrocedido mucho. Bueno, en particular en la Chile pasaron del primer lugar al segundo lugar y al tercer lugar ahora. Pero también en las otras federaciones del país ese tipo son los resultados que hemos estado observando, y eso demuestra que para quienes han estado protagonizando los movimientos sociales también es necesario ir construyendo alternativas políticas diferentes, nuevas, que efectivamente tengan un compromiso real en contra del modelo neoliberal y a favor de un modelo que garantice derechos. Ahora, hablábamos en el último programa con Salazar, ¿sí? Y desarrollamos todo el tema de la Asamblea Constituyente, él hablaba del proceso constituyente. ¿Cuál es la mirada de ustedes con el tema de la Asamblea Constituyente? Yo creo que sin lugar a dudas que es un objetivo a mediano y largo plazo. O sea, el país realmente va a poder cambiar cuando no tengamos una constitución que, aparte de la ilegitimidad de origen que tiene, consolida un Estado subsidiario, consolida la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación. O sea, tiene muchos componentes muy esenciales que están realmente, o sea, que son justamente contra los que nos hemos movilizado. Sin embargo, nos parece que hablar hoy día de Asamblea Constituyente, o sea, en el fondo de pensar en hacerla tan pronto, es un error. Principalmente hay un elemento que me parece que es el más relevante, si uno se imagina en lo concreto. Supongamos que hay una Asamblea Constituyente mañana. ¿Quiénes van a ser finalmente los asambleístas? ¿Quiénes son las fuerzas políticas que realmente tienen la organización suficiente para poder obtener los puestos que van a hacer la nueva Constitución? Justamente la concertación y la derecha. Y eso finalmente puede permitir que muy fácilmente terminemos con una Constitución muy parecida a la actual, solamente que ahora más legítima porque no se hizo en dictadura. Claro, lo que pasa es que una Asamblea Constituyente generada por la lógica del binominal, en el fondo lo que uno hace es perpetuar y validar lo mismo que ya tenemos ahora. Evidentemente implica un cambio del sistema, incluso de la elección de los constituyentes. Pero o sea, por supuesto, pero yo no me refiero solamente al sistema electoral en sí mismo, sino que es fundamental una consolidación de justamente la emergencia de los nuevos actores políticos que están surgiendo en el mundo estudiantil, pero también en las distintas luchas. En Freirina está Freirina Consciente, que no es una agrupación quizás política propiamente tal, sí, pero también es una organización finalmente de personas que han decidido actuar políticamente, en este caso para echar a AgroSuper, en Aysén también. O sea, uno se da cuenta que hay fuerzas emergentes en muchas partes, pero mientras no se avance en una unidad real, que para nosotros es el desafío más inmediato, y en una consolidación propiamente política, es decir, con una visión de totalidad de lo que ocurre en el país, nos parece que sería poner la carreta delante de los bueyes. Lo que pasa es claramente en los últimos años son los movimientos sociales y sobre todo reivindicativos de situaciones locales, geográficas o temáticas, en fin, los que han ido marcando la pauta y movilizándose. Freirina, Punta Arenas, Aysén y muchos otros más pequeños que no se notan, Calama, en fin.
Y acá llama la atención porque en Chile el movimiento social estaba muy detenido, coartado, muy escondido. En el resto de América Latina los movimientos sociales en varios países son muy fuertes, tienen un historial muy grande. Yo quisiera en los últimos minutitos que nos quedan sacarte un poco el tema chileno y preguntarte cómo ves tú el proceso que se vive en América Latina, que sin duda es diverso, no es lo mismo como pretende decir lo que pasa en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, Venezuela, pero ¿cómo ves en general esta dinámica que se da en el resto de la región? Yo diría que particularmente, yo diría que es particularmente un proceso muy interesante, justamente en el sentido de lo que hablábamos cuando me preguntaban qué es izquierda autónoma, y uno dice hay que reimaginar la izquierda. En gran medida los idearios de izquierda del siglo XX, cuando se hicieron reales, fracasaron, y justamente nos parece que estos intentos de hacer una izquierda más democrática, de una izquierda que, claro, releve el rol de los movimientos sociales, en el fondo son experiencias que sin duda alguna que cometen errores, uno puede ser muy crítico de ciertas decisiones que se han tomado en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. Yo me acuerdo a Evo se le criticó mucho cuando hizo una carretera que atravesaba la Amazonía y que fue igualmente represor con algunos pueblos indígenas que los peores gobiernos. Y nos parece que eso es injustificable. Y hay varios errores de ese tipo. Pero son experiencias reales, concretas de reimaginar la izquierda, y nos parece que para una izquierda chilena que está tan disminuida, pero que hoy día al calor de las luchas sociales va avanzando en el fondo y la mayoría del país se van dando cuenta de que es posible soñar con un Chile distinto. Cuando uno se pregunta cuál es ese Chile distinto, bueno, lo que está pasando en América Latina es un ejemplo muy interesante para saber qué es lo que se podría hacer. Yo diría que con las críticas que uno puede tener, en general son países que, bueno, por algo los gobiernos siguen ganando elecciones por mayorías amplísimas, lo cual significa que han yo diría dos cosas. Por un lado, han mejorado objetivamente la calidad de vida de sus habitantes, pero además de eso han logrado que justamente sus pueblos se sientan partícipes y protagonistas de esos cambios. No es simplemente el populismo tan característico de mediados del siglo XX en América Latina, sino que efectivamente los pueblos han sido protagonistas, y nos parece que ese es el principal desafío para la izquierda del siglo XXI. Oye, ¿se puede preguntar? Se puede. Nos quedan 2 minutitos, dice, pero aproveche. Claro, es que conectando con un tema que tú tocaste de fondo, cuando sale el discurso del Instituto Nacional de Benjamín González, que plantea el tema de que la educación es para el éxito, y él dice, no nos educan para ser felices, ni nos educan para el desarrollo humano. ¿Cómo recibió esa sorpresa que ha hecho temblar las redes sociales, ese discurso de Benjamín González la fecha? Lo voy a repetir porque me imagino que no se escucha la pregunta. Sí, se escucha. ¿Sí? Es un micrófono espectacular. Buenísimo. Nos parece que en gran medida refleja la disputa que se está dando sobre el sentido de la educación. O sea, en Chile lo que nos han vendido es que la educación, meritocrática en el fondo para el emprendimiento, la educación entendida como un bien individual, como un bien de consumo, como bien lo dijo Piñera, es simplemente el mecanismo de ascenso social. Y aunque es mentira, ha quedado demostradísimo de que no es un mecanismo de ascenso social y que finalmente los estudiantes se endeudan para que los empresarios se enriquezcan. Acá hay un tema también que es más de fondo, que tiene que ver con la sociedad finalmente que prefigura los sistemas educativos. Cuando uno habla de que queremos una educación gratuita porque queremos un espacio donde nos reconozcamos como iguales, donde el dinero no sea un factor, tiene que ver justamente con que el sistema educativo en gran medida va construyendo una sociedad diferente, y ahí justamente nosotros queremos una educación que construya una sociedad más solidaria, una sociedad más feliz, y no simplemente una sociedad más capacitada, que es una rama de la educación, pero no puede ser la principal. Sí, la verdad es que gracias por lo de Benjamín González, porque yo leí ese discurso y yo lo tenía aquí como pregunta final también. Cuando lo leí dije, puta el cabro lindo, y después dije, puta los cabros lindos, después dije, puta la generación entretenida, y fue como un regalo de fin de año, muy muy lindo para los que ya tenemos canas en nuestras sienes, porque la verdad es que me hizo brotar la esperanza. De hecho, las nuevas generaciones se van imponiendo, porque íbamos a terminar el año, dijimos, con Andrés, y capaz que lo terminamos ahora con Benjamín la próxima semana. Estamos ahí viéndolo, capaz que aparezca por acá. Sí, bueno. Pero bueno, por ahora este es nuestro programa de fin de año. Nos encontramos de nuevo en marzo. Yo te agradezco harto que hayas venido. Creo que ha sido súper bueno, súper interesante. Cerramos este año con Gabriel Salazar y contigo. Yo creo que ha sido un año espectacular. Y ojalá el próximo año, al calor ahí de las movilizaciones, también te podamos tener por acá. Ya, sería bueno. Súper, fantástico. Nos vemos en marzo.